había una ley, la ley del levirato. Esa ley indicaba que si un hombre se casaba y él moría sin tener hijos, su hermano o familiar más cercano se casaría con la viuda y el primer hijo que naciera contaría como hijo del hombre fallecido, de manera que su nombre no desapareciera del pueblo de Israel. Bienvenidos a Conociendo a Dios. Así ocurrió en este caso, Judá tenía 3 hijos. La mujer Tamar se casa con el primero, él muere porque peca contra el Señor y el Señor le quita la vida. Luego el segundo, quien actúa en rebeldía contra Dios y Dios le quita la vida y queda un tercero. Así que la mujer ha enviudado 2 veces. Su suegro le promete que cuando el hijo esté en edad de casarse, porque es menor, entonces le será dado. Y ella se queda en espera de que esa promesa se cumpla. Y se quedó esperando porque esa promesa no se cumplió. Parece ser que la familia está rodeada de engaño. Jacob engaña a su padre Isaac. Luego Jacob es engañado, donde ocultan qué pasó con José su hijo y le hacen pensar a su padre, los otros hijos, que José ha muerto. Jacob es engañado. Ahora, Judá, uno de los hermanos de José, quien ayudó en el engaño a su padre Jacob, es engañado también. Hay engaño. Pareciera como si el engaño pasara de una generación a la siguiente. No sabemos, Dios lo sabe, nosotros no, de qué manera nuestras acciones y pecados afectarán las futuras generaciones. Vicios, situaciones, actitudes marcadas en nuestra personalidad, de qué manera pueden de alguna manera ser pasadas a la siguiente generación. Cosas que son desagradables a Dios y terminamos enseñándolos a las personas que llegan como parte de nuestra familia, nuestros hijos, nietos. ¿De qué manera afecta lo que hacemos? Aquí tenemos esta situación en el caso de Judá, capítulo 38, versículo 12 de Génesis. Pasaron muchos días después y murió la hija. Y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Ella era cananea, entre otras cosas, algo que no debió haber hecho Judá, casarse con una mujer que no hacía parte del pueblo, la familia, como había sido, lo había hecho su padre Isaac y como lo había hecho su abuelo Abraham. Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Tignat, él y su amigo Ira, el adulamita. Versículo 13. Y fue dado aviso a Tamar. Tamar era la nuera, o sea, la que había enviudado 2 veces. Fue dado aviso a Tamar diciendo: aquí tu suegro sube a Tignat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió como con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Naín junto al camino de Tignat, porque veía que había crecido Sela, o sea, el otro hijo de Judá, y ella no era dada a él por mujer. O sea, la promesa del suegro de Judá no se había cumplido. Ella había esperado el tiempo necesario, pero él no había hecho lo que había dicho. Había engañado a Tamar. Entonces ella, versículo 15, dice: la vio Judá, la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti. Es una manera de decir:
me quiero acostar contigo, quiero tener relaciones contigo, ya que al parecer ella eh, aparentaba ser una prostituta. Déjame llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré el ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón, tu báculo que tienes en tu mano. Y se los dio y se llegó a ella. Y ella concibió de él. Ella había sido engañada, ahora planea un engaño. Se viste como prostituta. Interesante el versículo 16 iniciando, que Judá va por su camino, pero para acercarse a ella, él tuvo que salir del camino. Dice específicamente, versículo 16 iniciando, y se apartó del camino hacia ella. Cuando un hombre está en el camino del Señor para dejar, abandonar, ir hacia el pecado, tiene que apartarse del camino. Hay cosas que suceden, se abandonan principios cristianos, se abandonan enseñanzas, se pisotean verdades de Dios para poder ir hacia el pecado. Él se apartó del camino. Y que Dios te acuerde a ti, querido hermano, hermana, amigo, amiga, de apartarte del camino, que puedas seguir en el camino del Señor sin apartarte ni a diestra ni a siniestra. Ir de la mano de Él cada día. Y el versículo 17, ellos arreglan un precio, parece conocer el tema porque le da el valor de, para que ella permita que él esté con ella. Y luego ella le pide una identificación. Ese sello lo utilizaban para corroborar tratos, como un sello de como una especie de firma. Ese sello era de piedra o de metal. Y, y puede decirse también que era para personas importantes. Y él entrega esa identificación de él. Hay cosas que se pierden cuando yo me aparto del camino. Cosas que se pierden y son de difícil recuperación. ¿Hasta qué punto perdemos? ¿Hasta qué punto somos dañados cuando abandonamos los principios bíblicos? Cuando abandonamos el camino del Señor. Solo Dios lo sabe, pero perdemos. No ganamos, perdemos cuando pecamos contra Dios. Y hay una consecuencia del pecado. Al final del versículo 18, ella concibió de él, ella quedó en embarazo. Es decir, esto se iba a saber. Ella había fornicado. Él había fornicado con ella, no sabiendo que era su nuera, pero sí había pecado contra Dios. Había pecado contra Dios al casarse con una cananea fuera de la voluntad de Dios. Había pecado contra Dios al buscar otra cananea para su hijo. Y había pecado contra Dios al buscar una ramera, una prostituta. Hay consecuencias de ello. Su mujer muere, su hijo muere, el siguiente hijo muere y ahora resulta que él deja en embarazo a su nuera. Ella concibió de él. Hay consecuencias, hay situaciones, pero todo inicia en cosas como el engaño, el mentir,
el no cumplir aquello en que dijimos que íbamos a hacer por temores, por miedos, por las razones que sea, pero hemos terminado engañando a personas. Dios lo ve como pecado, Dios lo juzga como pecado. Que Dios nos ayude y nos guarde. Jamás, jamás, por ningún motivo, razón, por nada, ni por nadie, apartarnos del camino. El Señor bendiga tu vida.